Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Cáncer. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Cáncer y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Cáncer, dentro de lo laboral. Bueno, aquí hay cierta confusión, Cáncer, respecto a cambios que tú quieres dentro del trabajo, los que estáis trabajando, ¿eh? Entonces estáis un poco como que no llega, ¿no? Como que no llega ese cambio o esa noticia que tú tanto estás esperando. No puede llegar esa noticia de la noche a la mañana, así lo dicen las cartas, o ese cambio no se puede dar de la noche a la mañana, tiene que ser algo progresivo, así lo dicen las cartas, Cáncer. Entonces, yo de cara a futuro, Cáncer, te veo como avanzando dentro del trabajo hacia ese cambio, pero yo quiero que tengas en cuenta esto, que no se puede dar de la noche a la mañana el cambio, ¿bien? Luego veo otra parte de vosotros que no sabéis muy bien qué vais a hacer dentro de lo laboral. Estáis en una situación complicada fuera de lo laboral y os está afectando dentro de lo laboral. Incluso muchos de vosotros veo como que la situación que tenéis externa está mal por culpa del trabajo. Esto ya cada uno que lo vea como lo quiera ver. Bien, pero esto no está claro, que sea el trabajo, porque el mismo problema lo tendrías después. Tuvieras este trabajo, tuvieras otro. Cáncer, que no estáis trabajando. Bueno, Cáncer, mira, es momento de hacer un movimiento, es momento de irte a otro lugar, así lo dicen las cartas. Veo mucho que te retiene alguien, ¿bien? O que alguien te quita las ilusiones, o que alguien te quita las ideas y demás. Entonces, Cáncer, yo veo que tú más adelante tomarás esta decisión, ¿bien? Aquí, en el lugar que estás, ahora mismo, dice, hay muy pocas posibilidades. Comunicaciones con una persona que tú conoces que está en otro lugar te puede ayudar en este caso, Cáncer. ¿Bien? Cáncer, que tenéis un negocio. Ha habido una pérdida ya en tu negocio, por lo que yo veo aquí. Y ha venido como así, de la noche a la mañana, como de sorpresa, como algo que no se esperaba, ¿no? Entonces, Cáncer, dentro de tu negocio, ¿qué es lo que está afectando? La noticia la tendrás, lo que tienes que saber lo sabrás, si lo dicen las cartas. Veo a muchos de vosotros que tenéis un negocio tratando algo con una persona conocida que está en el exterior, con alguien que ya se ha trabajado, parece ser. Esta persona podría ayudarte en este caso, o en la situación que estás, no ayudarte gratuitamente, sino podrías trabajar con esta persona, Cáncer. Sí, sería muy positivo para tu negocio, ¿bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer, ahora sí con tu economía. Cáncer y tu economía. Hay que tener calma. Hay que tener calma sobre un dinero que se cree perdido, que se cree que se va a perder. Porque, mira, aquí dicen las cartas que esta persona en cierto modo está intentando buscar una solución para devolver el dinero o para que tú tengas ese dinero. Entonces va a haber una solución. Bien, Cáncer, entonces yo te diría que no te adelantes en los acontecimientos, en este caso, y que mantengas la calma. Por otro lado, Cáncer, en tu economía va a ir progresando poco a poco. Los que estáis esperando una solución relacionada con juicios y demás, dice, esa solución llega, pero no será la definitiva. Hay una solución, pero no es la definitiva, así lo dicen las cartas.
O sea, que habría como otro juicio más y ya sí sería el definitivo y saldrías airoso, saldrías triunfante, ¿vale? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Cáncer que estáis solteros. Cáncer, estoy viendo aquí una persona muy presente, no sé si es que está ya en tu vida y si no está en tu vida está a punto de llegar, ¿eh? Entonces esta persona viene con mucha fuerza, pero esta persona también viene con ciertos inconvenientes. Y esos inconvenientes tienen que ver con alguien más, ¿vale? Tiene que ver con alguien más, o sea que esta persona tendría que dar pasos muy importantes. Así lo dicen las cartas. Pasos muy importantes, porque sería un total desafío. También te voy a decir una cosa. A mí me gustan las cartas que salen. ¿Por qué? Porque me sale un nuevo camino al lado de esa persona. O sea, en el momento que dé un paso, es un nuevo camino al lado tuyo. Vamos a ver qué más. Pero claro, os preguntaréis, ¿pero dará el paso? Vamos a verlo. Vamos a ver, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. Esta persona tiene que ver con tu pasado. Esto es un reencuentro con alguien, Cáncer. Sale clarísimamente. Esto es un reencuentro con alguien. Y esta persona, claro, cuando tú te reencuentras con esta persona, está en un proceso de, vamos a decir, separación. Se está separando realmente. Pero algo sucede aquí, dicen, algo sucede que esa persona no intenta recuperar a esa mujer o a ese hombre, ¿no? O sea, a la persona que estás conociendo. Dice, ¿esto qué puede pasar? ¿Puede influir en el proceso de tu relación? Puede influir en cuanto al tiempo. Pero no puede influir en cuanto a que se dé o no se dé tu historia con esta persona, ¿vale? Porque a mí lo que yo veo, a mí me sale que entre vosotros, los que podáis quedaros embarazados, habría un embarazo y ese embarazo lo cambiaría todo, también lo digo, para bien en este caso. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Solteros. Esto estaba por destino, que vosotros os encontrarais, Cáncer. Esto estaba por destino. Esto, Cáncer, te voy a decir que tú, esta persona, cuando vosotros no sé si tuvisteis algo, o qué, era una persona muy dedicado o muy dedicada a los suyos, ¿no? Muy entregado, muy entregada, ¿no? Entonces, dicen, cuando vuelve las cosas han cambiado. Ha habido una traición, también lo tengo que decir. Ha habido una traición, o sea, le han traicionado, por lo que yo veo aquí, Cáncer. Entonces, te encuentras con una persona totalmente diferente a lo que tuviste en aquel momento, Cáncer. Totalmente diferente. Parece ser que en ese momento no estaba casado o casada aún, se casó después, por lo que veo aquí, esta persona, Y esta persona la han estado engañando,
durante mucho tiempo, ha tenido muchos obstáculos a lo largo de ese tiempo, ¿no? De ese tiempo que ha estado con esta persona. Aquí veo cómo estaba muy unido o muy unida a esa persona y cómo se ha ido distanciando con el tiempo, ¿no? Por lo que yo estoy viendo aquí. Distanciando, pero distanciando no obligatoriamente, sino porque la relación se ha estado deteriorando, quiero decir, ¿no? Es como ha sido una persona que la han guiado. Y dicen, es una persona que la han guiado durante todo este tiempo, ¿no? Vamos a ver qué más. Tú vas a reunirte con alguien un poco mayor que tú y algo tiene que ver ese acercamiento a esa persona un poco mayor que tú, algo tiene que ver con este encuentro. Hay aquí como un pensamiento de esta persona. Yo ahora mismo a día de hoy veo una persona muy cabizbaja, ¿vale? Si te lo digo. Pero también con un sentimiento de que, y esto lo vas a saber cuando tengas ese reencuentro con esta persona, de que algo nuevo va a pasar en su vida. Esto normalmente se siente, esto se presiente. Cuando una persona está en una situación o ha pasado por una situación complicada, yo por lo menos lo he llegado a sentir, ¿eh? A no ser que yo sea un bicho raro y eso solo me pasa a mí, que no lo creo. Porque la energía se siente. Entonces esta persona siente como que algo bueno va a pasar en su vida. Claro, lo que no sabe que es contigo. Eso es lo que no sabe. Bien. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Cáncer. Seguimos. Cáncer, que estáis solteros. Tú, Cáncer, creo que vas a solucionar algo que tiene que ver con lo económico y vas a ayudarle a esa persona a solucionar algo que tiene que ver con lo económico. Y ese ir a solucionar algo que tiene que ver con lo económico tiene que ver con el encuentro de esta persona, que puede ser un día 5 perfectamente, bien. Y veo a esta persona como... A ver. Esta persona os veis, pero sale como que retrocede, y os veis, habláis. La reacción se me hace extraña de esta persona, como una reacción de me escondo, no me escondo. Pero finalmente habláis, yo veo que habláis. Y como que... o después te busca, o se da la vuelta y te pide el teléfono, o algo pasa aquí. Pero su reacción de querer seguir en comunicación contigo es después, ¿vale? No es al instante. ¿Bien? Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. Como he dicho antes, esta persona se está separando y esa persona quiere recuperarla de nuevo, ¿ves? Y dicen aquí, le puede costar tomar una decisión.
Pero esto no quiere decir que a ti te vaya a engañar con esa persona, porque no hay un engaño. Hay una confusión. Hay un ¿qué hago? Pero no hay un engaño. Y la decisión finalmente es triunfante para ti y para esa persona. Y yo pienso que podríais llegar a mucho en esta historia, Cáncer. Yo pienso que sí, por lo que veo. Vamos a ver. Los caminos están abiertos, ¿eh? Se sale clarísimo. Esta persona te lleva a la estabilidad, aunque dicen también, os vais a encontrar con ciertos obstáculos. Pero finalmente el triunfo es para ti, Cáncer. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Cáncer que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver cómo están las energías, Cáncer. Hay cierta preocupación. Hay uno que está preocupado, ¿no? Porque hay algún obstáculo en vuestra vida. Dicen las cartas que hay un obstáculo que... y tiene que ver con lo sentimental, el obstáculo. Yo no te estoy diciendo que haya engaños. Yo estoy diciendo que hay un obstáculo en lo emocional en alguno de los dos. O no se deja claras las intenciones, los sentimientos, algo pasa aquí. Uno de los dos no se siente totalmente libre. Hay una carencia en cuanto a emociones. Porque uno de los dos actúa con mucha prudencia o no le da el lugar que le tiene que dar al otro. Vamos a ver qué más. Vamos a seguir, Cáncer. Vamos a ver qué más, Cáncer, que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver cómo salen las cartas. Cáncer, uno de los dos oculta sus verdaderos sentimientos. Bien, así lo dicen las cartas. Pero también veo aquí una situación, Cáncer, de cómo te planteas tu futuro con esta persona. Entonces la pregunta sería, Cáncer, ¿tú de verdad quieres estar con esta persona? ¿O lo que tú tienes con esta persona es simplemente apego, costumbre, toxicidad? Entonces esto es lo que tú te tienes que plantear, Cáncer. Es decir, si sigo, ¿por qué sigo con esta persona? ¿No? Yo no te estoy diciendo que aquí esté apareciendo ninguna separación ni nada por el estilo. Pero... sí es cierto que la inmadurez de uno de los dos nos separa bastante, Cáncer. Y el tema de, como han dicho las primeras cartas, hay uno de los dos que no siente que le den ese lugar, que se siente siempre como a un lado, ¿no? Esto hace pensar muchísimas cosas, Cáncer. Esto es una persona, cuando una persona no le dan su lugar, llega un momento en el cual se llega hasta a pensar que pudiera haber terceras personas. Bien, yo no digo que sea el caso, yo digo que se piensa. Entonces, Cáncer, ¿qué va a pasar en un futuro en tu relación o con tu relación? Ahí se va a producir una distancia física entre vosotros, ¿bien? Pero al igual que se produce esta distancia física, vosotros vais a continuar, así lo dicen las cartas, la relación continúa. Pero continúa de aquella manera, Cáncer, también te lo digo. También tengo que decir que si hay algún acontecimiento en un futuro de algo que os una, que tú creas que te vaya a unir mucho más, te voy a decir que no te va a unir más a esta persona, porque esta persona, su manera de ser es una persona, bueno, como te he dicho, que nunca tiene claras sus emociones. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Cáncer.
hoy te quiero, mañana no te quiero, miro para otro lado y así estáis, ¿no? Es como una lucha constante, lo que yo veo aquí. Es una persona que tiene que aprender mucho de la vida todavía. Aquí hablan de esa inmadurez que hemos visto antes, ¿no? Y como que tú estás en otro nivel, ¿no? Hablando de madurez, ¿bien? Y esto es lo que Cáncer a ti te limita en esta historia, ¿no? Siempre, Cáncer, o sea, yo te veo a ti como que siempre estás a la espera de esta persona o de lo que quiera hacer esta persona o algo así. Luego también, por otro lado, Cáncer, veo como que podrías estar pensando de que algo influye, algo más allá de lo terrenal, influye en vuestra relación. ¿Puede influir algo más allá de lo terrenal, Cáncer? Yo te diría que sí, puede influir algo más, pero también te voy a decir una cosa. ¿Por qué influye algo más? Porque esta persona, en cierto modo, es una persona que se deja llevar, ¿bien? Es alguien que se deja llevar. Entonces, veo a alguien, es cierto, que manipula o dirige, ¿no? Es lo que yo veo aquí. Alguien que manipula o dirige a esta persona o algo por el estilo. A lo que tiene y a lo que no tiene que hacer, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Que estáis casados, en convivencia y novios. Mira, yo te voy a decir una cosa. Los que no estáis casados, los que no tenéis casados oficialmente y estáis esperando esto, o estáis esperando que esta persona con la cual estás dé un paso más importante o algo en la relación, dice, esta persona no ha dado el paso porque realmente no lo tiene claro, ¿vale? Entonces eso sale clarísimamente. No tiene claro ese paso. Luego también es una persona que tiene ciertas prioridades en su vida, como el tema de la economía es lo primero para esta persona. Entonces digamos que esa manera de pensar os podría obstaculizar a vosotros en la relación, ¿eh? Nunca, como que para esta persona nunca es el momento, ¿no? Por esa situación económica o algo por el estilo. Pero eso es una excusa, Cáncer. También te lo voy a decir, ¿eh? Eso es una excusa, Cáncer. Porque aquí influye también la parte familiar. ¿Vale? Yo quiero que lo sepas, que influye la parte familiar. Cada uno que lo aplica a su historia. Cáncer. Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Cáncer y tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Mi queridísimo Cáncer, debes de dejar de prestar atención a las cosas o a las personas que realmente te ponen a elegir. Nadie te puede poner a elegir. Entonces, a estas personas debes de dejar de prestarle atención y avanzar. Y hacer los cambios que tú creas necesarios, Cáncer. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer, seguimos ahora sí con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje general. Cáncer y tu salud. Muchas recuperaciones veo por aquí, en general, para todos, Cáncer, recuperaciones de lo que hayáis tenido, bien, pero tendréis, después de esas recuperaciones, dice, tendréis que continuar con algo establecido, ¿vale, Cáncer? Como siempre os digo, yo no soy médico. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer, con tu mensaje general.
Cáncer, y tu mensaje general. Vas a recibir noticias que te pueden poner nervioso, nerviosa, pero también dicen, no te adelantes a los acontecimientos, porque igual que esta noticia te pone nervioso y nerviosa, te va a dar una solución también. Cáncer, te voy a dar un número 18 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Cáncer, por como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.